Nos hemos venido hoy a conocer un poquito más cómo funciona lo que sucede después del COVID. Es decir, hay muchas personas que han pasado una situación complicada y que posteriormente necesitan una rehabilitación. Por eso nos hemos venido a hablar con el facultativo de especialista de este área, como es la doctora Luceida Sáenz. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues cuéntanos un poquito, ¿qué sucede después? Pues la experiencia que nosotros tenemos en rehabilitación aquí en Lanzarote es con el grupo de pacientes que han sido hospitalizados, bien en planta de hospitalización de medicina interna o bien en cuidados intensivos. Entonces, no estamos viendo realmente los pacientes que son atendidos desde atención primaria como los pacientes más leves, sino de grueso los más graves. Les hacemos un seguimiento y se les hace un tratamiento personalizado según la afectación que tienen. No es lo mismo una persona que está en UCI y que está despertando de la sedación y por estar intubado y que tiene un proceso distinto a una persona que lo que tiene principalmente es un cuadro respiratorio, una afectación respiratoria y una insuficiencia respiratoria asociada a un periodo de encamamiento que es muy variable y que puede durar desde pocas semanas a un par de meses o 3 en planta. Los ingresos que hemos tenido en la UCI han sido algunos muy prolongados y entonces se da un deterioro muy tremendo a nivel de la masa muscular, a nivel de peso corporal, quedan desnutridos, asociados pues, a la patología respiratoria y a otro tipo de complicaciones médicas que valoran otros especialistas, ¿no? Entonces nosotros nos dedicamos a valorar el estado de esta musculatura, el estado de la capacidad respiratoria de estos pacientes, les ayudamos a manejar las secreciones respiratorias, se quedan sin fuerza para manejarlas, para toser, para ventilar y se les enseña el patrón respiratorio correcto para que oxigenen bien la sangre y se vayan recuperando poquito a poco. O sea que el papel de rehabilitador es fundamental, sobre todo en esos casos que han sido prolongados o más graves. Exactamente. Para continuar con su vida, con su día a día, es decir, ¿volverán a estar como estaban antes de que sucediera? Eso es, esta afectación tan tremenda que sufren ellos les provoca una limitación tremenda en las actividades de la vida diaria básica, desde el poder mover una extremidad, en ocasiones no pueden ni mover una mano, con que volver a incorporarse por sí mismos, empezar a caminar, pues es un proceso de rehabilitación que puede prolongarse durante muchos meses. Dependiendo del paciente, por lo tanto, unos serán más rápidos y otros más lentos o más prolongados en el tiempo. A nivel médico, los médicos rehabilitadores me refiero, les hacemos un seguimiento cada 2 semanas estando ingresados y posteriormente cuando ya están mucho más estables se les hace un seguimiento mensual en consulta y vamos supervisando pues todas las adaptaciones ortopédicas u otras ayudas que puedan necesitar a lo largo del proceso, ¿vale? En ocasiones se asocian a rigideces articulares, hay veces que hay afectación neurológica, trastorno cognitivo, hay un montón de factores que se asocian y que complican un poquito la rehabilitación. Doctora, estas secuelas o la necesidad de esta rehabilitación pasa por cualquier edad, es decir, cualquier persona que haya pasado la COVID y a que hayan estado en la UCI durante un determinado tiempo, independientemente de la edad que podamos tener. Es independiente de la edad. La propia enfermedad es muy agresiva y destruye el parénquima pulmonar, tiene una tendencia a la trombosis, a generar problemas de isquemia focales, incluso el riesgo de provocar infartos de miocardio, infartos cerebrales, o sea que no, es muy serio y efectivamente puede afectar a cualquier edad. Lógicamente, las personas de edad avanzada y con comorbilidades previas pues son de mayor riesgo de que se les complique la enfermedad. El propio hecho de haber estado ingresado en la UCI intubado y sedado durante un tiempo prolongado, independientemente de ser paciente COVID o no, también puede tener este tipo de secuelas, ¿eh? O sea que, pero bueno, la afectación pulmonar del COVID es tremenda, es muy severa. Y para recuperar el ritmo de vida les cuesta mucho, incluso en ocasiones se quedan con secuelas y igual no recuperan el nivel de vida
que tenían previamente a nivel deportivo, a nivel de poder subir y bajar escaleras con fluidez, etcétera. Luego también la capacidad de readaptarse al domicilio con las barreras arquitectónicas. O sea que no es pasar el COVID y volver a casa a nuestro día a día. Para nada. Aparte de la fisioterapia, necesitan también terapia ocupacional porque muchas veces la motricidad fina de las manos se les ve muy mermada y tan fácil como el firmar un documento pues les puede resultar un mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues cada caso es distinto uno de otro, no hay que magnificarlo todo, pero la verdad es que tenemos un porcentaje de pacientes muy afectaditos. Nos hemos estado repartiendo equitativamente los 5 facultativos de rehabilitación, los casos de COVID ingresados, y en mi experiencia personal, pues a mí me ha obligado el seguimiento hasta el primer alta que di, un tratamiento durante 6-7 meses, incluso hasta 9 meses en tratamiento rehabilitador, o sea que no es moco de pavo, es muy seria la cosa. Hay que cuidarse, hay que insistir a la población en que se cuide mucho y que aunque parezca que está todo cada vez mejor, la mosca detrás de la oreja hay que tenerla, Pues antes de marcharnos, porque ahora conoceremos un poquito más de cerca algunos de esos casos, antes de marcharnos no estaría de más, que ahora estamos un poquito, parece que más relajados, hacer un recordatorio para mantenernos sanos. Exactamente. El uso de la mascarilla, fundamental siempre. Y la distancia social. Mucho cuidado, moverse entre el mismo círculo de personas y, en fin, no solo las medidas que se están aplicando a nivel poblacional, siempre hay que tener un poquito de conciencia y, bueno, no buscar los 3 pies al gato, que ya se sabe lo que hay, que muchos estamos intentando volver a la normalidad, pero no por querer ir más rápido vamos a ir mejor, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Doctora Sáenz, muchísimas gracias por recibirnos. A ustedes. Pues queríamos conocer también de boca de los propios pacientes, aquellos que han pasado por el COVID, y Benjamín Aznar, por cierto, muchísimas gracias por dejarnos tomarnos un respiro contigo. Pero queríamos conocer tu historia, porque tú casi fuiste uno de los primeros, según nos cerraron, en empezar con los síntomas, sentirte muy mal, llegar hasta 43 de fiebre prácticamente. Exacto. E ingresar. Cuéntanos cómo fue eso. Pues sí que fue en Lanzarote, fui el primero que ingresó en UCI. Y bueno, de hecho yo venía de Valencia, tuve que venir un sábado porque el lunes era la alarma esta que hizo el Estado. Llegué aquí y realmente me lo pegó, lo más seguro, mi hija, que trabaja aquí en el hospital, y durante 3-4 días, no te sé decir, por la tarde me subía la fiebre como a 37, como a los niños chicos que les sube un poquito de febrícula, pero el último día me levanté y estaba fatal, y tenía pues 43 grados de fiebre, y me encontraba fatal, ni respirar, ni tal, y mi mujer me cogió rápido, vámonos para arriba, para el hospital, que no le dio tiempo ni a aparcarme. Le digo, me bajo ya, ¿sabes? Que Claro. Mientras ella aparcaba, yo entré ya por urgencias, y de ahí ya me acuerdo ya muy poquito todo. Ya ahí mi hija me dice que incluso con la doctora de urgencias en el box, que empecé a decir tonterías, Claro. que se tuvo que excusar con la Delirando ya, doctora, y de obvio. mi padre no es así, y tal. Me subieron a planta, pero en planta vino la intensivista y corriendo dijo que no para la UBI, y fui, ya te digo, el primero que ingresó en la UCI con el SIDA, con el COVID. ¿Cuánto tiempo estuviste? Pues en la UBI estuve 2 meses, 60 días. Lo que, hombre, no estuve, los últimos días estuve, mientras me quitaron la traqueotomía, me despertaron, empezar a hablar, sentarme, que era un dilema estar sentado en el sillón, me obligaban a estar media hora sentado,
Aquello era un suplicio para mí, ¿sabes? No Claro. tenía fuerza, ni me podía mover, ni hacer Necesitabas nada. ayuda para todo. Para es decir, todo. me decías antes que lo único que podías mover eran las manos así. Las manos un poquito y tal. Y luego pues ya me pasaron a planta, y en planta pues todo un proceso con el fisio, con el personal sanitario, que la verdad es que Tranquilo, es normal, Benjamín. Ha sido un proceso muy largo porque de esto estamos aún lo hablando. pienso y me sigo emocionando de lo bien que se portaron conmigo, ¿sabes? Me trataron exquisitamente, con mucho cariño. Es lo que más recuerdo, tanto de la planta como aquí aquí en el gimnasio, en el fisio, tanto en terapia ocupacional como aquí en fisioterapia. Me trataron con mucho cariño. Claro. Fantástico. Porque tuviste que aprender a comer solo, A todo. a andar, A comer. a- A comer, a andar, a ducharme, a vestirme. Al principio, pues entre mi mujer y mi hija, mis hijos, me ayudaban, me llevaban, me sentaban en la silla, tal, que hasta para sentarme me tenían que coger con una grúa y sentarme en la silla y comer, usar los cubiertos para comer. El día que me ponían chuleta, acababa cogiendo la chuleta y comiéndola, porque no era capaz Claro. de tener fuerza para cortar la comida. ¿Cuánto tiempo llevas en la rehabilitación? Porque has pasado por la rehabilitación en Luego- planta, luego por la rehabilitación ambulatoria Sí. y también ahora de carácter ocupacional, ¿no? Luego estuve pues 5 meses de rehabilitación aquí, hasta que me dijeron que ya estaba recuperado. Me costó andar también, cuando yo me fui de aquí me llevaron en silla de ruedas, y los primeros días con el taca-taca, pero el taca-taca era un instrumento que no me gustaba nada, y cogí, lo boté enseguida que pude, ¿no? De hecho, hubo un día que cerca del Lidl hay una tienda que es de bricolaje y tal, y ese fue el primer día que salí con mi mujer en el coche, y iba con el taca-taca, y al subir el bordillo, el taca-taca, subí la mano, me caí, ni era capaz mi mujer de ponerme de pie, ni yo. Se armó una cola tremenda de coches ahí. Ahora te ríes, ahora Pues sí, te sí, ríes. claro que sí. Pero la gente es muy amable. La gente, la verdad, es que responde mucho. Benjamín, sigas haciendo rehabilitación. ¿Por qué? Pues no, sigo haciendo mis cosas. Estoy todo el día, sobre todo por la mano, ¿no? La mano, Porque te han quedado secuelas permanentes. sí, hace muchas secuelas, eso te hablaba con la memoria, que ya no sé si es por lo viejo o por secuela, no, pero sí. Me han quedado que al principio, ya te digo, te veo y no me acuerdo cómo te llamas, y a los 10 minutos, ¡pum! Fulanita, ¿sabes? Alguna cosa tremenda. O con las faltas de ortografía, que yo no había tenido faltas de ortografía. Me ha gustado siempre hablar y escribir todo lo que he podido bien. Me he esforzado siempre, y la verdad es que ahora tengo que repasar siempre lo que escribo, y encuentro faltas de ortografía, pero faltas, no muchas, pero alguna verdaderamente brutal. Y ya no sé. Hombre, si es con el teléfono, de esa no me preocupo. Lo corriges solo, ¿no? Porque, sí, no, pero el traductor también te hace tus jugadas. No, es porque tengo los dedos muy gordos y vas a apretar la B, y como la V está al lado, Claro. a lo mejor escribe la V y la B al Es mismo verdad. tiempo. Y con respecto a la movilidad, Bien, me he esforzado mucho porque mi afición son las maquetas de trenes eléctricos pequeñitas, y trabajo con cositas pequeñitas. Me gusta trabajar con herramientas, me gusta el bricolaje, hacer la carpintería, la electricidad, la fontanería, todo, y hago las cosas, y me he esforzado mucho en manejar, aunque sigo sin tener fuerza, pero bueno, sigo apretándome todos los días
la mano para ver si vuelve otra vez, o por lo menos que no vaya a peor, ¿sabes? Benjamín. Y eso es así, pasa la vida y gracias a Dios pues hemos escapado de una muy buena. Porque estuve un par de veces que a mi hija, que era la que tenía contacto con la doctora, pues claro, la familia lo pasa muy mal. La familia no te podía ver, tenía que ser por lo que le contaban, pero a mi hija le dijeron 2 veces que nada, se muere, ya no hay escapatoria. Aquí está. Y eso en la primera ola, ya te digo, fui el primero que entré en la UCI y el último que salí. Aquí estás, nos estás contando tu historia y espero que sirva de ayuda a muchos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y me tenéis para todo lo que queráis, siempre que queráis. Ya veo, me voy a tomar un café contigo que vamos a estar toda la tarde. Gracias, Benjamín. Gracias. Pues también hemos querido conocer la historia de Pedro Betancor, que también estuvo en la UBI. Pedro, ¿cómo estás? Pues bien. Bien. Pues, ¿Cuánto tiempo estuviste en la UBI? Mira, yo creo, lo que me han dicho, 2 semanas y algo, casi 3 semanas, creo. No te puedo informar de aquello, pero que estuve y después me pasaron a planta. Primero, darle las gracias a los doctores y doctoras que me atendieron, pero sobre todo a las enfermeras que se portaron conmigo y de todo bien, enfermeros, enfermeras, todo. Y una cosa, a mi hija, que estuvo conmigo día y noche. Ha sido una situación muy dura, ¿verdad? Algo que no olvidaré en la vida, pero lo demás todo me va bien. Me encuentro con más fuerza en las manos. Porque cuando saliste, cuando estabas hospitalizado, también estabas igual, no podías andar, no podías... No, claro, es que de aquí del hospital me fui para casa de mi hija, porque mi casa de pobres y una escalera... Claro, y barreras no podía. arquitectónicas. Y mi hija y mi yerno y mis nietos me dijeron, si tú te vas para casa. Me fui y yo me encontraba divinamente allí con ellos, pero yo quería estar en mi casa. Normal. Y la primera vez que subí a mi casa, la subí a gatas, por la escalera, te lo juro. Pero cuando yo me vi arriba, ya me parecía un segundo piso. Me parecía que estaba en la gloria, porque estaba en mi casa. Pero no porque me trataran mal en ningún sitio. No. Porque desde aquí, desde el hospital, repito que felicito a todos los que me atendieron. En todo. ¿Cuánto tiempo de rehabilitación has estado? Mira, yo creo que unos 3 meses sería. Es que se me fue no sabía que venía esto, pero yo creo que unos 3 meses y algo. ¿Y ahora cómo estás? Ahora estoy sin hacer rehabilitación aquí, pero en mi casa sí. Mi casa, en un tecle que tengo, en un garaje, puse una barra, me pongo a hacer algo. Un sobrino mío me dejó una bicicleta de estas me pongo a hacer. Lo que me duele mucho es aquí, los laterales de la pierna. Ustedes le dan otro nombre, pero yo no estoy quieto. Mi mujer pelea conmigo, salgo caminando. Le doy unas vueltas en el barrio y bueno, no estoy quieto en mi casa. Estaba así el otro día, salí de la calle Teleforo Bravo, en Altavista, y fui hasta el muelle de los Mármoles caminando. Vaya. Que mi mujer esto no lo sabe. Creo que lo acaba de saber. Pues vale. Pero me fui caminando y vine. Llegué un poco cansado, pero no me encontré, es decir, me encontré bien. Y esto un poco ronco, pero ya, como dice la ópera, que desde aquí la felicito también, que me encuentro muy bien, y, un poco ronco todavía, pero
Después yo digo, como el cojones tan grande, pues es más difícil. Pero bueno, no, bien, la verdad que todo perfecto. Pues Pedro, nos alegra mucho. Gracias por contarnos tu historia. Muchas Sigue gracias. adelante. Pero avisa cuando vayas tan lejos. No, porque mi mujer es peor que estar en la UBI. Sí, mi mujer me dice, está aquí porque no me deja salir solo. Pero bueno, en lo que cabe es muy buena. Y yo pensé que yo podía cambiarla cuando era vieja, pero no me la recogen. Pedro, no quiero saber más cosas, de verdad, no me cuentes más. Pedro, me alegra esa actitud que tienes, esa vitalidad, y sigue así. Y a los chicos, a ti, todos, y todo, yo ya te digo, dar las gracias por todo. Y bueno, lo pasé mal y lo pasé bien, y me llevo más buenos recuerdos que malos. Es decir, lo malo Ya pasó. lo arrimo a un lado y me quedo con lo bueno, porque tratar un enfermo como estuve yo, un viejo, y darme la oportunidad de vivir otra vez. Son muchos los años, pero mira. Sigue así, sigue adelante. Pues ya, Gracias, Pedro. Gracias. Carlos Gallego es uno de los fisioterapeutas que ha estado en la UBI y también en planta. ¿Cómo estás, Carlos? Todo bien, ¿y tú? Bien, con ganas de saber un poquito más, porque claro, vamos a empezar por la UBI. A ti te tocó llegar allí y ver cómo estaban los pacientes, te tocó, te sigue tocando. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se trabaja con ellos? Porque claro, ahí está encamado sin poder moverse y en la UBI. Sí, esto es como cuando ves la televisión, te impacta de una manera, pero claro, hasta que no te lo encuentras en la realidad, no sabes hasta qué punto puede ser real. Yo empecé hace unos mesitos ya aquí el tema de la planta, de la UBI, y fue cuando la pandemia. Entonces tú llegas desconocido, sin conocer un poco las explicaciones de los compañeros, de la supervisora, te explica esto se hace así, de esta manera, pero claro, es lo mismo que te lo expliquen y tú cuando llegues ya lo tienes que hacer de manera independiente, ¿no? Entonces yo recuerdo un día, un lunes creo que fue, llegué a la UBI y bueno, me encontré un tipo de paciente que clínicamente estaba muy mal. Y en la mayoría de los casos ellos estaban intubados, entonces el tratamiento que nosotros hacemos es un tratamiento un poco pasivo, quiero decir que el paciente no hace nada, ¿sabes? Lo movemos nosotros. Y bueno, poco a poco, cuando se va despertando, le van quitando la medicación, vamos trabajando un poco más con ellos, según la tolerancia. ¿Sabes? Ellos nos van colaborando, nos van ayudando, hasta que van saliendo de la UBI y van siguiendo distintas fases. Pero supongo que además es bastante complicado y es complicado el trabajo de un fisioterapeuta con un paciente o de determinadas características, pero que además iban con todos los EPIs, con todo, cómo se movían. Sí, un poco complicado, ya no solo moverte, porque quieras o no estás bien apretadito, te mueves bien, pero el calor que puedes llegar a pasar, llega un momento que hasta te agobia. Claro. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que el primer día, el segundo se hace un poquito mejor, el tercero, y no te digo que ya vayas a gusto a hacerlo, pero lo pasas de otra manera, pasas el mal trago del primer día, que es un poco acostumbrarte, ¿sabes? Ya desde ponerte el EPI, la bata, atártela bien, los guantes, no solo eso, sino también la gafa protectora, la mampara facial, son muchas cosas. Era todo un protocolo y todo un procedimiento, pero bueno, empezamos con ese paciente que está en la UBI, empezamos a tratarle, conseguimos que salga de la UBI y lo pasamos a planta. ¿El tratamiento es distinto? Sí, el tratamiento al fin y al cabo es distinto, se ajusta también a las necesidades del paciente. En la planta se supone que ya está un poquito mejor, entonces el paciente está más feliz, puede ver a sus familiares, con nosotros mismos anímicamente pues habla más, se ríe en lo mejor de los casos, ¿no? Entonces el tratamiento pues es más dinámico, ¿sabes? Un poco más intentar levantarlo para que se ponga de pie, un poco más respiratorio, que ya no está dormido, ahora está despierto, entonces colabora más con nosotros. Claro, y es difícil porque hay que enseñarle prácticamente de todo. Exacto. Cuando salen de UBI. Exacto. Es decir, aprender de nuevo a comer, aprender de nuevo a sentarte, aprender de nuevo a caminar. Ahí está. Así es, desde cero. Desde cero empezamos, pues no solo respirar, porque también tienes que recuperar un poco la capacidad pulmonar, sino aprender a ponerte de pie, a sacar la fuercita de las piernas, a estirar la espalda. Es todo un procedimiento que en el mejor de los casos le sale bien, lo podemos llegar a conseguir, pero
Tardan varios días, semanas, meses en algunos de los casos, pero bueno, se consigue. La mayoría de los casos lo salen para adelante. El trabajo del fisioterapeuta es quizás un poco más allá. ¿Por qué? Porque esto era algo nuevo, algo absolutamente desconocido. En muchísimas ocasiones los familiares no podían ni siquiera acercarse a la persona que tenían aquí ingresada y ustedes hacían un poco de familia. Sí. Un poco, como digo yo, de la parte psicológica, ¿no? Hablar con ellos. Muchas veces tú entrabas a la habitación o en la misma UBI y estaban cabizbajos, tristes. Pues un poco no solo entrenar con ellos, sino hablarles, acompañarlos durante todo este trayecto, ¿no? Que no es fácil verte que no puedes hacer nada. No es fácil, no es fácil. Pero luego también son pacientes muy agradecidos, ¿sabes? Ellos una vez se recuperan o incluso cuando ya le pueden quitar el tubo, ya pueden hablar contigo, pues les ves la sonrisita, ellos te dicen algo, te lo agradecen de otra manera, ¿sabes? Me encanta ver que al final es un trabajo muy satisfactorio porque te veo hablando con pasión. Sí, sí. La verdad que el trabajo me gusta, estoy contento y sobre todo eso, somos personas, ¿no? A quien no le gusta que le ayude cuando no puede, ¿sabes? Llega un momento que es tu trabajo, lo tienes que hacer así, pero llega un momento que somos humanos, ¿sabes? Nos Exacto. ponemos en la piel del otro, empatizamos y bueno, y luego vemos los resultados, salen bien, pues muchísimo mejor para todos, tanto La para los parte pacientes como humana. para nosotros. La parte humana maravillosa. Sí. ¿Qué pasa una vez que se les da el alta hospitalaria? Pues tenemos aquí la parte del médico rehabilitador, que son compañeros nuestros, y lo que hacen es ir a donde está el paciente, en la planta, y los vuelven a valorar. Los vuelven a valorar, están bien, están mal, necesitan esto, y ya de criterio de ellos, si la necesitan, pues hay un proceso por el que se incluye para que tengan la rehabilitación en el hospital. Y si ven ellos que por criterio no, pues lo contrario. Entonces luego de ese proceso les seleccionan la ambulancia, el horario, en el caso de que sea así, y vienen de manera ambulatoria aquí a hacer la rehabilitación aquí abajo, al hospital. Pues vamos a conocer también esa parte. Carlos, gracias por contarnos. Muchas gracias, de nada, a ustedes. Una vez nos dan el alta hospitalaria, tal y como nos contaba Carlos, pues hay una valoración y si es necesario venimos a esta zona de rehabilitación. Por eso hoy nosotros queríamos hablar también con Yurena Umpierres. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Pues muy bien, la verdad es que hoy sorprendida, gratamente sorprendida con todas las historias y quizás teniendo muy presente que esto no ha pasado ni ha terminado y que tenemos que seguir siendo cuidadosos, ¿no? Pero cuéntanos un poquito, una vez se derivan aquí, ¿cómo es la valoración? ¿Cómo empieza el trabajo? Bueno, como bien comentó mi compañero, una vez que le den el alta, vuelve otra vez a ser valorado con el médico rehabilitador para ver si necesita venir al gimnasio aquí con nosotros o ya marcarle una serie de ejercicios en casa, que ellos ya más o menos ya los que se defienden, los que ya no tienen, como decir, tantas secuelas, ¿vale? Cuando vienen aquí, nosotros nos dan el médico rehabilitador una ficha en la que consta el tratamiento que se le va a hacer al paciente y de ahí nosotros ya partimos de ese tratamiento en lo que le tenemos que hacer al O sea, paciente. que cada uno tiene unas características y por lo tanto un trabajo que puede ser diferente. Exacto, sí, date cuenta que cada paciente depende de sus secuelas, a algunos pues se le ha quedado pues a nivel respiratorio, le cuesta más, otro pérdida de equilibrio, otro que sí hay que fortalecer ciertas extremidades porque todavía se siente débil, depende lo que te vaya mandando. Ya que hemos visto algunos ejemplos hoy, por ejemplo, cuéntanos, ¿cuál ha sido el trabajo que hemos visto con Benjamín? Con Benjamín, por ejemplo, pues intentar lo que es explicarle lo que es el tema de la respiración, cuando vaya lo que es a moverse, para que no se sienta como un poco agobiado, ¿no? El que le dificulta, la sensación esa de quiero hacer el ejercicio y me falta el aire, no sé cómo un poco defenderme. Entonces le he explicado más o menos cómo se camina, ¿vale? Con un poco también ahí le mezclé un poquito de equilibrio y súper fácil, nada, era un poco cuando levantaba, doblaba la rodilla, flexionaba la cadera a 90 grados, que cogiera aire, y al bajarlo que vaya soltándolo con labios fruncidos y nada, manteniendo bien la postura y caminando recto, no hay más, ¿sabes? Nada complicado que les podía estar. Ese es el caso de Benjamín, que hemos visto un pequeño trabajo con él, ¿no? Sí, se suele cansar un poquito, entonces sobre todo eso y decirle el tema de las paradas, de cómo se tiene que parar y seguir respirando, ¿vale? Porque sobre todo lo que se quedan ellos es con la debilidad de la musculatura respiratoria, sobre todo, lo que me contaba él, el tema del equilibrio, le cuesta también un poco, sí.
hay un trabajo que lleva un tiempo determinado hasta que se hace una siguiente valoración, se establece más o menos o para casa, ¿no? Sí, luego ya lo vuelven a valorar. Normalmente están aquí un mes y medio, Vale. ¿vale? Con nosotros. Vuelve a ser valorado con el médico rehabilitador otra vez y ellos ya depende si tienen que darle más sesiones o no, o nos centramos en determinado tratamiento. Vale. Y depende, ¿vale? Cómo va mejorando o no. Y al principio eso, nos centramos en lo que nos diga el médico rehabilitador siempre. ¿Qué hemos visto con el trabajo con Pedro? Con Pedro igual, ¿vale? A él le puse obstáculo, como es el tema de los tacos, y manteniendo lo que es el nivel respiratorio igual, ¿vale? Cogiendo aire por la nariz, soltándolo por la boca con labios bien fruncidos y a la vez va pisando bien la pisada para que no pierda ese equilibrio y explicándole más o menos cómo sería esa marcha con obstáculos. Las primeras veces, pues, como vieron, se la hice agarrado, luego con una mano y luego sin mano, ¿vale? Como a él le afecta más lo que es a nivel respiratorio, un poco, ¿no? Seguridad, sí. Y bien, lo único es eso, siempre le cuesta a los dos, en este caso, el controlar la respiración. Entonces, siempre estoy atenta de, ¿estás bien? ¿Quieres algo? Necesita como muchas pausas todavía en ello, lo noto y casi siempre lo notamos en la mayoría de los pacientes que vienen, ¿vale? Normalmente lo que en poco esfuerzo se cansan ellos. Claro. Al principio, cuando vienen de sus casas para seguir aquí en el gimnasio, lo notamos en ese sentido, el poco esfuerzo, la falta de fuerza, todo eso. Y se quejan también mucho de las articulaciones de hombro y rodilla, como que vienen como doloridos en esas dos articulaciones sobre todo, vienen como muy doloridos, sí. Supongo que no ha sido nada fácil, por lo tanto tampoco todos los que han pasado por aquí. No, la verdad que no. Lejos, por lo tanto, también, como decía al principio, de relajarnos. ¿Cuál es el consejo que le dejarías a todas las personas que están Pues el viendo? consejo que le diría a todas estas personas, incluyéndome a mí, claro que sí, pues seguir manteniendo lo que es la distancia, el uso de mascarilla, que sigan, por favor, porque por mucho que estés al aire libre o dentro, vale, al aire libre, pues mira, más o menos, si no estás cerca de ciertas personas, bien. Pero cuando estás en un sitio cerrado, que hay varias personas alrededor de ti, hay que un poco usar sobre todo esa mascarilla, esa distancia. Ahora con el tema de las navidades, que venga ese centro comercial, cuando yo me los veo con la mascarilla abajo, ahí estoy yo, vamos, que me subo por las paredes, porque claro, que no nos gustaría estar un momento ahí y tal. Y sobre todo intentar mantener lo que es el grupo burbuja todavía, no intentar un poco, venga, me voy a reunir con X personas, que vamos a hacer una fiesta, que tal. Intentar siempre un poco que sean más o menos la mayoría las mismas. Y pues eso, ese es mi consejo para todo, de no bajar la guardia, la verdad que no. La verdad que, porque esto no sabemos cuándo es su fin. Claro. Ojalá lo supiéramos ya y diría, pues mira, Claro. ese es mi consejo. La verdad es que lo he dejado todo muy claro, pero yo voy a añadir una cosa. Claro. El correcto uso de la mascarilla, porque llevar la mascarilla y llevarla aquí, al final es lo mismo. Es lo mismo, exacto, porque tanto por nariz como por boca estamos ahí desprendiendo aire. Y todo eso es contagio. Lorena, muchísimas gracias Pues por la nada. labor tan maravillosa que haces, y sobre todo desde aquí voy a hacer De extensible lo que ya han dicho ellos, que es que todo el personal aquí ha sido maravilloso. Y eso es algo que destacan todos, por algo será. Muchísimas gracias, es verdad. Plumas en el corazón. Y por supuesto no podía ser de otra manera que estuviera ella aquí con nosotros. María José González, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Muy bien. Es un gusto tenerte aquí. Bueno, Pepa, como te conocemos todos, ¿verdad? Es un gusto tenerte aquí. Gracias. Y sobre todo porque tenemos ya el cuarto bebé. El cuarto, ya, la verdad que para mí es un premio, este libro ha sido un premio. Me ha servido de catarsis, me ha servido un poco de liberación. Estuvo durante el año 18 y 19 en una gaveta, escrito y en una gaveta porque me dolía mucho cuando hablaba de mi niñez. Y por fin decidí sacarlo y creo que con muy buenos resultados. Por ahora la gente que lo ha leído se ha quedado muy a gusto,
las personas con el rasgo de la alta sensibilidad que han podido tenerlo entre sus manos, gente de fuera, sobre todo lo he mandado para Península, lo he mandado para distintas islas de Canarias, y todos me dicen que se ven muy identificados, que les resulta muy aleccionador, que tiene en su interior mucho material que van a recordar por mucho tiempo y que lo están leyendo hasta 2 y 3 veces, porque como tiene 100 y pico páginas, que es lo que te comentaba antes, que más me gusta, que sean ligeros, que se puedan leer, porque los manuales que he podido leer del rasgo de la alta sensibilidad tienen como mínimo 600, 700 páginas, entonces son libros como muy densos, que uno va leyendo de a poquito, que va subrayando, que va sacando extractos. Claro. Yo quería que la primera parte de este libro fuera de forma muy breve una explicación del rasgo y de las herramientas que tenemos para enfrentar la realidad. Pero también era una necesidad. Claro, claro. Un 20% de la población y la sociedad estructurada por el otro 80%, entonces tenemos que hacernos fuertes. Sin lugar a dudas. Te ha tocado muy de cerca y además también trabajas en ello. Es decir, que sabes, tienes muy presente y estás muy cercana a la asociación. Sí, desde el año 2012 que encontré la Asociación de Personas Altamente Sensibles de España y ahí que me asocié, y desde entonces hemos hecho 3 encuentros de la alta sensibilidad en la isla de Lanzarote. Eso sí es algo que nos llena de orgullo a toda la asociación porque son los únicos encuentros que se hacen en Canarias. Ahora ya se están haciendo eco en la Universidad de Las Palmas y en la de Santa Cruz de Tenerife, y ellos hablan con nosotros, nos dicen vamos a montar algo, vamos a hacer algo, pero no arrancan. Al final sigue siendo Lanzarote la pionera en esto. Bueno, pues eso está muy bien, porque hay que seguir acercando a todos a que conozcan cuáles son las realidades. Pero ¿quién es Pepa González? Es decir, ¿de dónde le nace esta afición por el escribir? Porque creo que desde pequeñita lo tuyo era tener un libro en la mano. Sí, desde muy pequeña. Además, mi madre lo fomentaba mucho. En mi casa, yo siempre recuerdo a mis amistades cuando llegábamos del colegio y decían, tu casa parece una biblioteca. Había libros por todos lados. A mi padre le gustaba mucho leer y a mi madre también. Entonces, el verlo, ese reflejo, ese modelo, pues se copia. En el caso mío lo copié desde muy pequeña. Recuerdo que con 7, 8 años, mis amigas recibían regalos del estilo de muñecas o de juegos de mesa. Yo recibía alguna vez ese tipo de regalos, pero normalmente mi madre cuando se iba de viaje me traía libros de literatura clásica, La Celestina, el Lazarillo de Tormes, el Quijote, en versiones para niños, obviamente. Y me traía plumas estilográficas. Mira. Y me traía plumas y eso me encantaba. Siempre tenía libretas y plumas y desde muy pequeña. Y ella, como vio que me gustaba mucho escribir y leer, lo que hizo fue dejarme un libro. Cuando ellos eran pequeños, mis padres, que eran del año 28 y 30 y pico, les enseñaban en el colegio a identificar las letras, la grafía de todos los tipos habidos y por haber. Entonces ella le decía el libro de Petete. El libro de Petete tú abrías y las hojas eran escritas por distintas personas con distintas grafías. Y ella me decía, lee, aprende a leer las letras, porque esto se servirá en el futuro. Hoy en día me llegan documentos de cualquier persona y hasta la fecha no se me ha resistido ninguna. De hecho, mi marido me da documentación antigua, escrito hace muchos años, y me dice, por favor, léeme a ver qué dice aquí, qué nombre dice, qué cantidad dice. Y yo me siento, lo miro, empiezo a leer y saco el contenido. Me encanta la caligrafía, me encantan las palabras, me encanta la literatura. No solo leer, sino que escribir. Pero sobre todo, leer. Y leer a los grandes, a los premios Nobel de Literatura, leer a los grandes poetas, me encanta leer. ¿Y escribes a pluma? A veces sí, todavía tengo alguna. Y de hecho, la poesía la escribo a mano, porque de repente estoy con mi hijo en cualquier cafetería y me viene algo, cojo una servilleta y escribo. Lo que son relatos ya un poco más extensos, prefiero el ordenador, porque ya hilvano mejor y luego puedo corregir y eso. Pero la poesía sí la escribo a mano, la sigo escribiendo a mano. Llega un momento de tu vida en la que decides hacer un compilatorio precisamente de todas esas poesías que iban sueltas y se convierten en el primer poemario. Sí. Cuéntanos cómo fue eso, fue exactamente. ¿Quién te empujó? Bueno, en realidad me empujó, yo creo que mi madre también. Mi madre leía mucha poesía. Yo no entendía la poesía, además no era un género que yo leyera. Yo leía más literatura, clásicos, pero literatura, narrativa, prosa. Y mi madre me decía, la poesía es el cenit de la literatura. Cuando madures, cuando crezcas mentalmente, leerás poesía y verás que no hay nada más bonito que la poesía, que es la cima de la literatura. Y yo no lo entendía hasta que ella se fue.
Ella se marchó en el año 2010 y ahí que me quedé yo en su casa. Y encontré muchos poemarios en su mesa de noche. Y quise beber toda esa información que ella de forma reiterativa me decía y leía, porque ella releía y leía y releía aquellos que le gustaban más. En viuda me dejó las obras completas de Lorca y eso sí se lo agradecí. Yo tengo las obras completas tanto de poesía como de novela, de cuentos, de historias, ¿no? Pero fue cuando ella se marchó que cogí todo ese material de poesía, lo leí y me di cuenta de lo que ella me quería contar, de lo que ella me quería decir. Y ahí ya dije, pues creo que yo llevo mucha poesía dentro. Y acordándome de ella, acordándome de mi padre que se había ido un año antes, ahí es que empecé a sacar desde dentro, desde las tripas, lo que me provocaba la pérdida de esas dos personas tan importantes, tan referentes. Y creé el primer poemario que se llama Me sentaré a esperarte. Ya solo el título le gustaba mucho a la gente y yo decía, me sentaré a esperarte porque, ¿sabes? Esta piedra grandiosa, magnífica que está delante del charco de los Clicos, que está en el mar. Mi madre cuando iba conmigo a ese sitio decía, ¿tú te imaginas ahí un violonchelista tocando, por Dios, al lado del mar? Habrá cosas más bonitas, un escenario natural, esa piedra con esa ensenada delante, ¿verdad? Cuando está vacía. Y cuando pasábamos por allí o íbamos al Golfo a comer, siempre decía lo mismo, qué maravilla sería escuchar un violonchelo ahí. Entonces cuando se fue, yo escribí unos versos en donde le decía que en aquella piedra me sentaría a esperarla a ella algún día, ¿no? Yo siempre digo que pasamos por el portón de la Puerta Grande. Para mí la muerte y la vida no es tan distinto, eso es estar y no estar, pero finalmente, si te lees mi libro, que espero que lo hagas, por supuesto, verás que sí que creo que siguen aquí, que siguen muy alrededor nuestro. Entonces yo decía, cuando yo pase ese gran portón, que ya le decía a la partida pasar por el portón grande, ahí estarán todos esperando. De hecho, mi hermano Manuel, que se fue hace 3 años ahora, Manuel, creo que tú lo conociste, a Manolín, cuando se marchó, la primera imagen que me vino fue ese portón abriéndose y mi padre y mi madre recibiéndolo. Y fue tan bonito que digo, de verdad que tiene que haber algo más allá. Pues sí, la verdad. La poesía salió de ahí. Maravilloso. Y luego después haces un cambio, porque luego cuentas relatos cortos. Sí, porque me encanta, tengo mucha imaginación. Y me encantan los nombres, te dije antes que me encantaban las palabras, entonces de repente me encontraba con una señora que se llamaba Aurora, que me la encontré en Asturias, y cuando me dijo el nombre dije, Aurora, qué bonito, el nombre Aurora, qué cosa más bonita. Digo, algún día le voy a escribir un relato. Y ella, ¿en serio? Digo, sí, se lo voy a mandar además. Y entonces, desde que regresé, lo primero que hice fue escribir la historia de Aurora. Y me encantó, me gustó tanto la historia de Aurora que dije, uy, pues igual que Aurora hay un viaje de nombres, voy a elegir nombres y así hice, empecé a recopilar nombres de gente, entraba en Google y decía, a ver, nombres muy usuales en los años 50. Imagínate, me salía Tomasa, o me salía Anastasio, o me salía Ildefonso. Digo, le voy a escribir la historia de Ildefonso y empezaba a escribir historias. Fui escribiendo historias una detrás de otra y había gente de mi entorno que la leía hasta que llegaron a comentarme, pero ¿por qué no lo pones todo en uno? Queremos leerte, claro, todas esas historias, pero de una vez, no salpicadas y que tengamos que ir a tus blogs. Tenía varios blogs donde publicaba, tenía publicaciones en el Diario de Avisos, en Tenerife, en Canarias 7, en Provincia. Me decían, ponlos todos en un librito. Y así hice y gustó mucho. Lo que más me decían era que cualquiera de esas historias podía convertirse en una novela larga y que por qué no lo hacía. Me cuesta mucho más, no te creas, ¿eh? Alargarlos me cuesta mucho, porque yo veo la historia como un momento de esa vida, no cuento historias largas, sino un momento determinado de la vida de alguien. Entonces te pongo en posición, te digo quién es, qué hace y qué le ocurre en un momento determinado y cómo sale de eso que le ocurre. Esas historias me interesan más que ver esa letanía de vida desde el inicio hasta el fin. Poquito a poquito, poquito a poquito. Y luego, por si fuera poco, vuelves al poemario. Ay, sí. Sí, porque es lo que te decía antes, la poesía está dentro, entonces a mí me encanta la jeria, me encantan las higueras, me encanta el volcán. Y yo me iba y veía piedras. Hay gente que me dice, ¿cómo vas a escuchar lo que te dicen las piedras? Digo, algunas veces me hablan. Entonces yo iba con mi cámara, porque sabes que soy amante de la fotografía, me iba, retrataba algo y decía, uff, si me acaba de hablar. ¿Y qué te dijo? Y me dijo de todo.
me dijo de todo, me acaba de hablar del frío y me sentaba con una servilleta y escribía lo que la piedra me hablaba del frío. Y cuando terminaba y lo leía, digo, pues esto lo pudo haber dicho cualquiera. Cualquiera pudo haber dicho esto, no solo un algo inerte, ¿no? Y de ahí salió este poemario que tiene algo curioso, y es que todos esos poemas los escribía en una época concreta del año y los registraba de esa manera. Por ejemplo, decía 14 de octubre a las 5 de la tarde. Y cuando terminé de escribir todas esas poesías, que fueron muchísimas, me di cuenta de que las tenía por meses, por estaciones del año, días y horas. Entonces seleccioné aquellas que me gustaban más y las fui reagrupando por estaciones del año. Y titulé al poemario La vida se llenó de tiempo. Porque eso es real, ¿no? La vida se llena de horas, de minutos, de tiempo. Y también era un llamado a los que tenía alrededor para decirle qué importante es vivir. Qué importante es darse cuenta de que esto que estamos viviendo en cuestión de un minuto es pasado. Exacto. Y no podemos perder el tiempo con tonterías. Antes estábamos hablando con la amiga Paloma Fernández, tan linda ella, y decía, qué bueno es quitarse a la gente que te entorpece de en medio, ¿no? Dieta mental. Dieta mental. Pues aparte de esa recomendación que es fantástica y que además es muy bueno hacerlo, ¿no? Si tú ves que las personas que tienes a tu alrededor no son las más idóneas, hay que ir abriéndose camino. No hay que ser descortés, no hay que ser maleducado, hay que ser asertivo. Si aquella persona no te genera algo bueno, mejor es carpetazo. Vamos a rodarlo un poco de sitio y vamos a seguir nuestro caminar. Pero es importante ser consciente de que la vida se va. Y se va pronto, y todos tenemos en nuestro entorno gente que se ha marchado de repente. Yo he vivido 3 partidas muy seguiditas de gente muy querida, y lo importante es darse cuenta de esto, ¿no? Y decir, si de verdad quieres al que tienes enfrente, díselo. Sí. Si de verdad aprecias a quien tienes enfrente, díselo. Si de verdad hablas con las emociones y con la sensibilidad en la mano, si hablas con la otra persona desde el corazón, te aseguro que la vida será mucho más fácil. También se la haces más fácil al que tienes enfrente. Necesitamos un café más largo y Sí. tendido. Después Sí, de que te leas mi libro. Sí, pero bueno, luego llega esto, Plumas en el Llega Corazón, esto. que ya lo tenemos aquí y que bueno, ya has hecho, esta es la segunda presentación Sí. que hace TL. Sí, la hice en Aría, ahora en San Bartolomé, y tengo previsto hacer otra en Arrecife. Luego ya me la llevo para Galdar y para el Puerto de la Cruz. Sí, ya tengo los contactos allí, además son sitios, Galdar es la tierra de mi madre, quiero ir allí, y el Puerto de la Cruz tengo muchos amigos en el Puerto de la Cruz, y además es un pueblito que a mí me parece encantador, es precioso, la zona del casco histórico, ¿no? Pues esto, ¿por qué ha salido? Pues yo creo que como una necesidad no tanto de exponerme, que sé que hay personas que piensan que me expongo demasiado, sino que de ayudarme y ayudar. El lema y el principio de mi vida es hacerle la vida más fácil a otros, siempre. Llevo en esto los últimos 9, 10 años. Ahora estoy en un cargo público, y lo que intento también es que mis vecinos se encuentren mejor que como están y poder ayudarles en todo lo que me solicitan. Anteriormente lo que hacía era el proyecto de escritura emocional expresiva, que es coaching, PNL, lenguaje positivo, para mejorar la calidad de vida. Esta necesidad que tengo tiene mucha relación con el rasgo de la alta sensibilidad. Un rasgo que lo que te hace es estar en el mundo mucho más consciente de las necesidades de los otros y de las tuyas propias. Entonces lo primero que tenemos que hacer como personas altamente sensibles es conocernos internamente, saber cómo somos, saber cuáles son nuestras fortalezas, saber cuáles son nuestros puntos débiles también, y empezar a generar todo lo bueno que tenemos en el interior y que podemos dar. Entonces, las personas con el rasgo de la alta sensibilidad lo que suelen hacer es aprender mucho de algo y volcarse en los demás. Y esto es una característica común en todos nosotros, hombres y mujeres. Un 20% de la población, es muchísima gente. En este libro hablo al principio de las características principales de este rasgo, hablo de cómo se vive desde el rasgo de la alta sensibilidad, cómo vivimos el día a día, el sufrimiento ajeno y cómo lo padecemos. Y además como si fuera propio. Sí, efectivamente. Y además hablo también de mirarlo como una fortaleza enorme, porque como te dije antes, si esta sociedad está estructurada por un 80% que no lo son, imagínate a lo que nos enfrentamos todos los días. Entonces somos capaces de tener una capacidad de resiliencia brutal,
y de utilizar todas las armas que tenemos dentro para levantarnos cada vez que estamos tristes y para buscar lo mejor. Fíjate que el otro día le dije a mi hijo, ¿qué dos cosas dirías de tu madre? ¿Qué piensas que tu madre podría reflejar? ¿Qué es para ti tu madre? Si tuvieras que decir dos cosas. Y me dijo, por un lado, las palabras, la facilidad que tienes con las palabras y cómo empleas las palabras, cómo sabes utilizar la palabra concreta en el momento concreto. Dice, y eso me gusta. Tiene 15 años ahora mismo. Dice, eso me gusta. Dice, y lo siguiente es que, aun estando tú mal, siempre generas un espacio agradable. Qué bonito. Entonces lo miré y le dije, ¿sí crees eso? Dice, sí. Dice, porque él me ha visto que yo no estaba tan arriba, pero era capaz de salir y de conseguir que los que estaban alrededor tuvieran ese momento conmigo agradable, o que incluso salieran más contentitos, como digo yo, más contentitos que como llegaron. Eso es lo que tenemos que conseguir siempre con todo el que se nos acerca. Tu frase, la sensibilidad, el faro que da luz a la humanidad. Yo creo que sí, porque cuando eres capaz de mirar desde el corazón y de ver que el que tienes enfrente no es un extraño, eres tú mismo. Esto es una de las cosas que suelo decir cuando doy las charlas o cuando doy mis cursos. Para mí tú eres igual que yo, exactamente igual que yo. Si nos miramos a los ojos y si nos quedamos en silencio un momento, tú has pasado tristezas igual que yo, tú has pasado alegrías igual que yo. Somos dos mujeres que estamos en este mundo, en este momento concreto, pero somos exactamente lo mismo. Sufrimos y nos alegramos. Somos compasivas, somos personas cercanas. Tenemos todas las virtudes dentro. Todos los seres humanos tienen las mismas virtudes. Unas las tienen más potenciados y otros menos. El entorno social, el contexto social, la crianza ha hecho que la tengas más arriba o más abajo. Pero tenemos exactamente lo mismo en nuestro interior. Entonces, si tú ves al otro de verdad, como si fuera tu hermano, como si fueras tú mismo, ¿qué daño le vas a hacer a otro? ¿Qué problema puedes tener tú con otro? Cuando yo veo esa rabia que se ve en la televisión, o cuando veo esos alegatos en contra de unos o de otros, me parece tan descabellado. ¿Cómo puedes mirar a otro ser humano sin pensar que podría ser tú mismo en otras circunstancias? ¿Tú crees que esas personas que llegan aquí y que han salido de un país en donde no estaban bien, están más contentos por haber salido de ese país? ¿No hubiesen preferido estar en su casa y estar bien en su casa? Si salen y si buscan otras alternativas es porque de verdad lo necesitan. No nos queda otra que ayudar, extender la mano y ayudar, siempre ayudar. No hay otra vía. Somos almas en distintos cuerpos, buscando exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, la felicidad, el bienestar. Tenemos que repetir que te tomes un respiro. Gracias a ti. Gracias por venir. Gracias por dejarnos. Y gracias por permitirme mostrarlo, por Dios. Encantadas de la vida y además nunca habíamos tenido la posibilidad de vernos en distancias tan cortas. Sí. Me ha encantado y quiero repetir de nuevo. Un placer, muchísimas gracias y desde el corazón, de verdad. Nos tenemos que volver a ver, ya cuando te lo leas nos tomamos un café y hablamos de lo divino y de lo humano, perfecto, de todo lo que quieras. Gracias a ti y al programa por esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias a ti. Un equipo profesional multidisciplinar de asesoramiento a empresas e instituciones, cuya motivación es prestar un servicio ágil y de máxima calidad a todas las áreas de su estructura interna que precisan de un soporte especializado. Visítalos en Arrecife, en la calle Dr. Juan Negrín 72. Marca Gestión. Te levantas bien temprano y comienzas en tu andar, caminando para un lado